Cuando a lo largo de 1914 llegaron las noticias de la guerra que acababa de comenzar en Europa, los españoles se apercibieron de que no era una guerra como las demás. Las noticias de los periódicos se hacían eco de la magnitud del conflicto conforme pasaban los meses. Los combatientes se contaban ya por millones, y la masa obligó a que la tecnología proporcionara medios para aumentar, acelerándola, la mortandad de los campos de batalla repletos de soldados. Las ametralladoras se volvieron imprescindibles, junto con las alambradas, y la artillería se comenzó a utilizar en masa, luego los tanques, la aviación, hasta los agentes químicos que, en forma de gases, inundaron los campos de batalla. A pesar de que durante unas semanas España estuvo a punto de entrar en la conflagración, a causa principalmente del parentesco de la corona con la Casa Real Británica, triunfó por una vez el cálculo frío de la conveniencia verdadera, y el reino hispano se mantuvo al margen, declarándose oficialmente neutral y descubriendo las ventajas de mantener una isla de paz rodeada de naciones que necesitaban con urgencia y con pronto pago toda la materia prima susceptible de ser empleada en el esfuerzo de guerra. En el protectorado, además, se revela como milagro estar ya en disposición de servir todo el mineral de hierro que quieran ambos contendientes, que era mucho. Y los barcos de 10 banderas hacen cola en la dársena de Melilla para llenar sus panzas, con el imprescindible mineral con que seguir fabricando armas y proyectiles. En la zona occidental, en cambio, es el Estatuto de Ciudad Internacional otorgado a Tánger y a su territorio circundante lo que aviva la llama de la prosperidad, al apiñarse en la ciudad todos los consulados generales de medio mundo, lo que provoca una dinámica especial al calor del espionaje y el contrabando, sin obviar que la populosa y radiante ciudad demanda una ingente producción del territorio aledaño. Por una vez, la guerra no daña la economía española, ni mucho menos, y no se nos pase que buena parte de la euforia que veremos en las decisiones de alto rango en los años subsiguientes era en parte producto de esa sensación especial de haber salido incólumes del mayor conflicto bélico que había conocido la humanidad hasta entonces, y que quedó bautizado como la Gran Guerra. Pero en 1919, apenas firmada la paz de Versalles y establecidas las reparaciones con las que Alemania iba a compensar a los estados vencedores, las cancillerías, ya desligadas de la presión de la guerra, vuelven la mirada hacia el protectorado español, acuciados con la lógica de que, al haber escapado de la guerra, España no tenía razones de peso para explicar que desde 1914 apenas si se hubiera aumentado la extensión del territorio a pacificar. Francia, el estado que más había sufrido los daños del conflicto en sus propias carnes, había continuado su labor, lenta pero firme, en tanto que España se había dormido en los laureles de su cómoda y rentable neutralidad. Remolona, la administración española se pone a estudiar la forma de poner a todo el territorio asignado bajo la férula de su monarca legítimo, tal y como se había comprometido 14 años antes. Y restaba mucho por hacer en ese sentido, por lo que, engrasando la maquinaria y acomodando los espíritus a la tarea, se da paso a la siguiente fase, aunque durante 1919 y la primera mitad de 1920 no se aprecian acciones decisivas. Como cuando se aplaza la visita al dentista, sabiendo que tarde o temprano habrá que pasar por la consulta, los movimientos son cautos, muy cautos, sobre todo por la actitud belicosa que presenta la cábila de Beni Said, bien aposentada en el flanco del futuro avance y dueña de la oportuna orografía del Jebel Mauro, un macizo que pone verdaderamente difícil organizar una acción frontal que acabe con sus reticencias. Pero esta situación está a punto de acabar.
El 12 de febrero de 1920 se hace cargo de la Comandancia General de Melilla Manuel Fernández Silvestre y Pantiga, que llega a la ciudad luciendo su dorada estrella de general de división y cabalgando el corcel del recuerdo de cuando 16 años antes llegó a ella destinado como comandante a cargo del escuadrón de cazadores de Alcántara. Entonces, en 1904, era un desconocido militar más, aunque se labró un cierto prestigio al darle nuevos bríos al escuadrón de caballería puesto bajo su mando. Ahora, en 1920, es un afamado general que ha ido sembrando de acciones sonadas su paso por el grado de teniente coronel en la zona occidental del protectorado y, como coronel, como ayudante personal del monarca durante 4 años. Lejos quedaba Cuba, cuna de su nacimiento y teatro de operaciones de sus primeros combates, cuando como oficial de caballería fue capaz de encajar 5 heridas de bala y docenas de machete en sus imparables cargas contra los insurrectos. Pero es el mismo hombre, cosido a balazos y con una evidente dificultad para mover el brazo izquierdo, el que se hace cargo de las operaciones en el sector oriental. Evalúa a sus hombres, estudia al enemigo, mide los riesgos y 8 meses después de su llegada, efectúa una operación por sorpresa que deja ante él, rendidos y sumisos, a los otrora beligerantes Benissaid. Nadie esperaba algo así, pero si alguien era capaz de revertir de aquel modo la situación de estancamiento, ese era Fernández Silvestre. Las consecuencias de su acción militar, que se salda sin apenas disparar un tiro, encuentra repercusión a nivel nacional, y en Melilla se alcanza el delirio al comprobar todo el mundo, civiles y militares, que el destino de todos está en buenas manos. Al acabar el año, entre la línea de máxima expansión española y las abruptas montañas del Rif central, se extiende una llanura salpicada de sierras menores que, según qué bocas, denominan como Garb, Gareb e incluso Garet, aunque quizás sea el resultado de adaptar el nombre del río que la cruza en diagonal, el Kert. Una estepa árida por la que resulta cómodo avanzar, como de hecho ocurre, pero creando ya la necesidad de dominar los límites montañosos que la circundan, compartimentando la geografía que es necesario controlar. La carretera y el ferrocarril, sobre todo, constituyen un buen punto de apoyo para lo que en breve será retaguardia, y a falta de medios para prolongar la vía férrea, se va alargando la carretera de firme apisonado a la par con los avances hacia el oeste. Para el fin de año de 1920, la mancha de las cávilas sumisas se ha agrandado enormemente, como si se creara un vacío que absorbiera los efectivos de la Comandancia General, que una vez dominado el llano, se encuentran con los primeros accidentes orográficos, que son salvados con relativa facilidad, y apenas comienza el año siguiente, se establece la posición de Afrau el día 12 de enero, y 3 días más tarde, la columna de operaciones alcanza un paraje relativamente llano, apenas traspuesta la sierra de Beniulishek y cercano al río Amcrán. Hay un villorrio cercano y algunos caseríos hacia la margen del río. Su nombre, Anual, viene a ser algo parecido a regalos en lengua árabe. Poco se podría aventurar que ese nombre quedaría registrado en la historia de España con un significado tan dramáticamente opuesto. Hoy día, un siglo después, se mantiene la controversia sobre la elección de ese paraje para situar el campamento principal de la columna de operaciones. Pero un vistazo rápido al relieve que se alzaba ante el general Fernández Silvestre acaba por arrojar luz sobre la decisión tomada, cuando a finales de 1920 tuvo que decidir cuál sería su siguiente paso. Desde Dardriuch se planteaban pocas opciones para continuar el avance. Las sierras de Benitusin, al oeste, se alzan como una muralla impenetrable que, además, no da paso a un terreno propicio a la maniobra militar, sino todo lo contrario. Quizá es por eso que, a pesar de la actitud de esa cábila, favorable al avance español, el general en jefe descarta meter sus unidades en el laberinto Tusini, que después va a condicionarle el movimiento de avance hacia el norte, ya que la única opción es seguir la cuenca del río Nécor,
que parece hecha ex profeso para las emboscadas, alargando además innecesariamente la distancia. Se entiende así que prefiriera desviar el eje del avance hacia el noroeste, salvando un relieve más amable para acortar la distancia en más de 20 kilómetros, a la vez que al aproximarse a la costa se aseguraba el apoyo de la Armada en caso de necesitarlo. Por lo demás, Annual reúne ciertas condiciones tácticas favorables, con el río Amcrán en la dirección del enemigo y con una aguada inmediata, pero con la sierra de Beniolishek a sus espaldas, que sólo le asegura la retirada siempre y cuando la ruta a seguir se mantenga custodiada por las posiciones situadas en los lugares dominantes. Esa primavera todo parece marchar sobre ruedas, y no hace falta esforzarse en imaginar que los planes de Silvestre pasaban por darse un respiro, consolidar su línea de frente apoyándose en las posiciones más a vanguardia y continuar, quizá antes del verano, acometiendo el siguiente obstáculo que le separaba de su objetivo, la bahía de Alhucemas.